Y bueno, para este siguiente tema vamos a ver la aplicación del formato a números y bueno, muy particularmente vamos a ver cuáles son los tipos de formato numéricos y cómo funciona también el redondeo. Esto es importante ya que siempre lo vamos a estar viendo. Ya hemos mencionado también que tanto las fechas como las horas, si bien también son números, operan un poquito distinto a los formatos convencionales donde específicamente podemos ver los números tal y como estamos acostumbrados, ¿no? Como en el caso de monedas o porcentajes, en donde pues prácticamente podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, todas las operaciones aritméticas que conocemos y los resultados son como muy evidentes. Con el caso de las fechas y las horas es un poquito distinto, lo vamos a ver un poco más adelante, pero pues ahorita queremos ver esto. Bueno, en los tipos de datos numéricos, básicamente Excel nos va a identificar en términos básicos cuatro: el número, la moneda, el porcentaje y la fracción. Ahora, es muy importante que si bien aquí vemos que también estoy mencionando el general y que de esta manera se visualiza también los números, aquí no está definiéndole un formato numérico como tal a la celda. Aquí en esta celda puede interpretar los datos justamente como números, como texto y no va a haber diferencia, no vamos a visualizarlo de otra forma, ¿ok? Sin embargo, cuando a un formato numérico le damos este formato de número tal cual, vamos a observar algunas diferencias y vamos a ver precisamente cómo se visualizan. Por ejemplo, si yo aquí coloco el número 10 y le doy un formato de numérico, basta con que yo me vaya aquí a esta lista desplegable y podemos ver los diferentes formatos. Ahora, de entrada aquí ya podemos ver un poco a qué nos referimos con estos formatos numéricos. Si se dan cuenta, en el formato general nos dice que no tiene un formato específico, puede interpretar números, puede interpretar letras, no hay un formato como tal que lo defina, son simplemente caracteres. Sin embargo, en el formato numérico ya de entrada nos está especificando que va a contar con dos decimales de manera predefinida. En el formato de moneda vamos a ver que pues básicamente nos está incluyendo el signo de pesos, igual que en el formato de contabilidad. Aquí la visualización cambia un poquito, pero es básicamente lo mismo. Vamos a verlo en otros ejemplos más adelante, pero ahorita si se dan cuenta, desde aquí nos va mostrando cómo se visualizan estos datos, ¿no? Entonces precisamente yo voy a seleccionar número para que veamos la diferencia y al momento que yo lo selecciono, si se dan cuenta, ya no se ve como un simple 10, ya se ve también como un 10 con los puntos decimales. Y si bien ahora al formato de moneda o a esta celda le doy el formato moneda, podemos observar que nuevamente cambia un poco esta visualización. Si bien también nos incluye los decimales, podemos observar que se incluye el signo de moneda. En este caso, pues tenemos configurada la moneda como pesos predefinida. Aquí puede cambiar, puede ser euros, puede ser dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Los diferentes caracteres que tenemos establecidos y configurables para Excel en este formato. En porcentaje, si yo voy y selecciono la opción de porcentaje, si se dan cuenta, cambió. Este 1 nos lo convirtió en un 100%. Y aquí quiero ser muy enfático, por eso escogimos la opción del 1 para mostrarles esto. Recuerden que el 100%, cuando hablamos de porcentajes, el 100% corresponde a la unidad. Y esto es muy importante porque si el día de mañana yo quiero darle formato de porcentaje, pensando que si yo coloco el 30%, el 30, porque quiero darle el valor de 30%, cuando yo selecciono el formato de porcentaje, lo que va a hacer es convertirlo en un 3000. ¿Por qué? Porque tenemos 3, porque tenemos 30 unidades que corresponden a 100%. Entonces, cuando yo quiero convertir a porcentajes,
números como 30%, 20%, yo tengo que estar consciente que si el 100% es mi unidad, yo coloco .20 y esto al convertirlo en formato porcentaje nos va a dar un 20%. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, vamos a la parte de fracciones. ¿Qué sucede? Si yo coloco, por ejemplo, un 5 y lo convierto en fracción, aquí nos va a decir todavía que es un 5, porque este corresponde a 5 unidades. Sin embargo, si yo coloco, por ejemplo, 2.5, nos deja ver que tenemos un 2,5. De entrada, si ustedes lo notan, cuando yo le puse el formato de fracción, sí hizo un ligero cambio. Visualmente se ve un poco distinto, miren. Nos lo alinea de entrada como más centrado. Vamos a volverle a dar el formato de fracción. Y se estiliza un poco el número, o al menos yo así lo veo, ¿ok? Y nos da espacio o margen precisamente para nuestras fracciones. Recuerden que aquí es muy similar al porcentaje. El 1 va a ser la unidad y a partir de aquí, si yo coloco por ejemplo .5, nos lo va a representar en formato de fracción de 1/2. ¿Ok? Estos formatos son muy útiles, son los principales. Conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo otras situaciones, pero estos son los principales formatos de número que nos va a manejar Excel. Pasemos ahora a la parte de redondeo, y aquí en la parte de redondeo quiero que veamos que estamos trabajando ya con un formato numérico de entrada, pero que además contamos con algunos caracteres. Pasemos ya a los redondeos, y aquí pues hay que ver básicamente las reglas convencionales del redondeo. De .5 hacia arriba pues se va a redondear al número inmediato superior, y del 4 hacia abajo se va a redondear al número inmediato inferior. Siempre la regla tal como en las matemáticas convencionales que todos conocemos. Ahora, aquí quiero que veamos que si bien tengo estos dígitos ya en formato que pareciera de número, estos siguen estando en formato general si yo los selecciono. Podemos ver que están en formato general. Esto es muy importante porque a veces se confunde. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que aquí Excel sigue sin identificar que son 100% datos numéricos. Aquí no le ha asignado un valor. Y esto toma relevancia principalmente cuando estamos haciendo fórmulas o cuando estamos ejecutando algunos otros ejercicios. Yo lo que voy a hacer es precisamente seleccionarlos y darles un formato de número. Cabe mencionar que toda esta selección que yo hago en esta lista desplegable también la puedo hacer con estos signos que yo tengo de manera ya establecida. Básicamente nos da los 3 formatos principales. El numérico, que nos muestra ya el separador además con puntos y comas. El porcentaje y el de moneda. Y el de contabilidad. Aquí además tenemos la opción de seleccionar algunos símbolos numéricos con los que ya cuenta establecidos, y nos dice que pues podemos utilizar el español de México, el signo de pesos, el español de España y lo considerará como euros, o en inglés Estados Unidos los dólares, que básicamente es el mismo carácter que con los pesos. ¿Ok? Bueno, aquí vemos precisamente lo que yo les quiero comentar. Si se dan cuenta, yo aquí tengo estos números seleccionados y estos también los voy a convertir en número. ¿Okay? Y el redondeo se aplica justamente a partir de los decimales. Por ejemplo, si yo aquí le aumento o le quito decimales, puedo darme cuenta que disminuye un dígito. En este caso no hay un número adicional, así que pues lo mantiene igual. Cuando yo disminuyo decimales, se mantiene en el 1 porque el redondeo es hacia abajo. Recuerden,
1, 2, 3 y 4, el redondeo siempre va a ser al inmediato inferior, o sea, se quedará en ese mismo número que teníamos. Entonces, cuando yo quito, vemos que se queda en 1. Cuando yo quito decimales se queda también en 1. Cuando yo quito decimales se queda en 1. Pero cuando yo en esta sección quito un decimal, vemos que ya subió inmediatamente al 2. Es muy sencillo entender cómo funciona la parte de redondeo, y como se imaginarán, pues en el resto también subirá de forma inmediata al número 2. Y podemos ver que se mantiene este redondeo. Si yo quito un decimal adicional, el redondeo va a aplicar a lo mismo. Todos se quedarían en 5, dado que el redondeo es a partir del 2 en este caso, y pues básicamente se queda o disminuye, ¿no? Podemos verlo, pueden hacerlo también de forma grupal. Esto es importante, puedo añadir decimales o puedo quitarlos y regresarlo al número completamente sin decimales. ¿Ok? Ahora bien, si yo aquí tengo, por ejemplo, el número 1000, lo tengo en formato general y yo lo cambio a número, lo que hace es colocarme los decimales. Sin embargo, para su lectura, aquí todavía es sencillo, puesto estamos hablando de un número relativamente pequeño. Pero cuando yo le doy el formato que, además de ser numérico, también me represente o me lo muestre en estilo de millares, lo que va a hacer es nuestra regla que tenemos de dividir nuestros dígitos cada 3 dígitos por una coma. Entonces, cuando yo selecciono, ya me muestra toda esta parte precisamente en este formato. Es bastante útil, sobre todo nos da visibilidad cuando los números ya son bastante grandes. Y bueno, esto es básicamente la parte de formatos. Espero que haya quedado claro el tema. Cualquier otra cosa, pues déjenlo en los comentarios y lo podemos ir retomando. Recuerden que cada uno de los temas estará por separado, así que vayamos al siguiente tema.